El contexto de este devocional es Éxodo 5, 1 al 23. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: Yo soy el Señor. Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud. Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los pesados trabajos en Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Éxodo 6, 6 al 8. Cuando Moisés se quejó ante Dios por lo que había ocurrido después de su primera entrevista con el faraón, él respondió a su oración revelándose nuevamente como el Señor, quien había hecho las promesas a los patriarcas y quien estaba a punto de cumplirlas. Al responder a Moisés, Dios repitió nuevamente su nombre glorioso: Yo soy el Señor, ya que así como lo había hecho primero con Moisés, también quería que los israelitas supieran que Él es aquel que no solo hace, sino que también guarda sus pactos. Luego de repetir su nombre santo, Dios hizo a Israel 7 promesas de yo haré. Él dijo: Yo les quitaré de encima la opresión de los egipcios. Yo los libraré de la esclavitud. Yo los redimiré con mi brazo poderoso. Yo los tomaré como mi pueblo. Yo seré su Dios. Yo los llevaré hasta la tierra que prometí dar a sus antepasados. Y yo los haré dueños de esa tierra. El idioma original en el que fue escrito este pasaje es el hebreo. En ese idioma, todas estas promesas no están en futuro, sino en pasado. Esto indica que Dios estaba tan seguro de su cumplimiento que no expresaba sus planes como una simple intención o deseo, sino como algo que ya había ocurrido. Mediante estas palabras, el Señor estaba diciéndole a su pueblo: voy a hacer todo lo que les prometí. Pueden confiar en mí. Ahora bien, estas 7 promesas de Dios a Israel no fueron solo para ellos, sino que representan una maravillosa ilustración de la obra de salvación que Él ha hecho a nuestro favor. En primer lugar, el Señor dijo: Yo les quitaré de encima la opresión. Los israelitas sufrían la opresión de los egipcios. Hoy, nosotros llevamos la carga del pecado, la cual nos arrastra hacia la muerte. Aunque al principio el pecado pueda parecer placentero, tiene un poder esclavizante sobre aquellos que lo practican, ya que los atrapa en un ciclo de desobediencia y alejamiento de Dios que inevitablemente termina en muerte. Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. La buena noticia es que aquellos que se arrepienten de sus pecados y depositan su fe en Jesús son librados de la opresión del pecado. En segundo lugar, el Señor dijo: Yo los libraré de la esclavitud. La esclavitud consiste en una condición de la cual nadie puede liberarse por sí mismo. Siempre es necesaria una intervención externa, de modo que aquel que quiere liberar a un esclavo debe pagar cierta suma de dinero como rescate para obtener su libertad. Jesús es quien pagó en la cruz la libertad de todos aquellos que depositan su fe en Él. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. 1 Pedro 1, 18 al 20. En tercer lugar, el Señor dijo: Yo los redimiré con mi brazo poderoso. Al anunciar proféticamente el sacrificio del Mesías en nuestro favor, el profeta Isaías dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Isaías 53:1. El brazo poderoso del Señor se manifestó en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien a través de su vida perfecta de obediencia y su muerte en lugar de los pecadores, sigue redimiendo hasta el día de hoy las vidas de todos aquellos que reconocen su necesidad del Salvador. En cuarto lugar, el Señor dijo: Yo los tomaré como mi pueblo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús como el único que puede salvar su alma de la condenación eterna, el Señor lo adopta como su hijo.
Sin embargo, no lo hace para dejarlo solo, sino que lo hace formar parte de un pueblo, el pueblo de Dios. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. En quinto lugar, el Señor dijo: Yo seré su Dios. Ya desde la eternidad, Dios pensó en los suyos e ideó un plan para salvarnos. Lo hizo a causa de su gran amor por nosotros. Por ese motivo, a pesar de nuestra debilidad y de nuestro fracaso, el Señor no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Desde la eternidad, el propósito de Dios fue formar un pueblo santo para sí mismo. Ese propósito se hace realidad gracias a la obra del Señor Jesucristo en favor de los suyos. Allí, en medio de ellos, estará mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37:27. En sexto lugar, el Señor dijo: Yo los llevaré hasta la tierra prometida. Dios llevó al pueblo de Israel a través del desierto hasta Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, no los dejó solos por el camino, sino que estuvo con ellos todo el tiempo, acompañándolos y protegiéndolos, y supliendo cada una de sus necesidades. Cuando Dios nos salva, comenzamos a transitar el camino de la vida cristiana, cuyo destino es el cielo. No obstante, no vamos solos. A través de la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo va con nosotros, acompañándonos, guiándonos y proveyéndonos de todo lo que necesitamos para transitar por el desierto de esta vida hasta que finalmente estemos con Él en los cielos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 16 y 17. En séptimo lugar, el Señor dijo: Yo los haré dueños de esa tierra. Como hijos de Dios, vivimos como extranjeros en este mundo porque no pertenecemos aquí, sino que somos ciudadanos del cielo. Nuestra mayor esperanza es llegar a nuestro verdadero hogar, la patria celestial, donde viviremos para siempre con nuestro Salvador. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. 1 Pedro 1, 3 al 5. Todas las promesas de Dios tienen su punto de partida en Él, porque la redención no depende de nosotros. Éramos esclavos y no podíamos hacer nada para ser libres. Solo Dios podía redimirnos porque la salvación le pertenece a Él. El Señor es quien nos rescató del pecado, nos libró de la muerte eterna, nos hizo parte de su pueblo, a través de su Espíritu Santo nos acompaña y guía nuestros pasos en su camino y nos ha dado una esperanza eterna. Por lo tanto, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Salmo 103, 1 y 2.